Buenos días a todos, soy Luis Getino Alonso, investigador doctoral de la Universidad de León, y hoy vengo a hablaros sobre las superbacterias, el enemigo del futuro o del presente. En los últimos años podemos observar cómo las bacterias superresistentes han llegado a la prensa tanto escrita como audiovisual. De esta forma podemos observar cómo una de cada 10 muertes que ocurren en la Unión Europea por estas causas ocurren aquí en España. De unos 26.000 que se han estimado en el año 2018, 2.600 fueron aquí en España. Y además se espera que para mediados de este siglo supere el número de muertes a las que causa el cáncer. Esto es un hecho que hay que tener en cuenta. Lo primero que deberíamos hacer es preguntarnos qué es un antibiótico. Pues bien, un antibiótico es una sustancia química, bien de origen natural, semisintético o completamente químico, sintético, que ataca a organismos vivos, normalmente microorganismos o parásitos, bacterias o parásitos. En la foto podemos observar una placa, es una placa Petri, con unos disquitos blancos en los que cada uno hay distintas concentraciones de distintos antibióticos. De esta forma podemos observar cómo el antibiótico evita el crecimiento de la bacteria a su alrededor. Mientras que en otras ocasiones, como en la parte inferior de la imagen, podemos ver algunos discos en los que el halo es muy pequeño o incluso inexistente. Bien, con los últimos años, si hiciésemos un antibiograma con las bacterias actuales en muchas zonas, veremos cómo estos halos son muy pequeños o incluso ni siquiera existen, poniendo de relevancia cómo hemos ido perdiendo las herramientas que se han desarrollado durante el siglo pasado para luchar contra las bacterias. Por otro lado, cabe destacar que un antibiótico no sirve para cualquier enfermedad. Ante una infección vírica, como la COVID-19 que nos asola actualmente, un antibiótico no tiene utilidad ninguna. Aunque sí que es cierto que en el campo médico a veces se recetan antibióticos de forma preventiva durante una infección vírica para evitar la aparición de una posible infección bacteriana. Haciendo un poco de historia, si bien se conocen las propiedades antimicrobianas de compuestos desde hace miles de años, destacar por ejemplo el uso de la plata para conservar el agua en las expediciones marítimas en las que se utilizaba una pequeña moneda de plata en un barril de agua para evitar que se contaminasen, o la famosa frase de una noche con Venus, toda la vida con Mercurio, haciendo referencia a las sales de mercurio que se utilizaban para el tratamiento de sífilis. El gran hito fue el descubrimiento a principios del siglo pasado por parte del médico escocés Alexander Fleming de los antibióticos. Llegó de verano, en las vacaciones, cuenta la historia, y vio como alrededor de un hongo que tenía una placa Petri no podían crecer las bacterias. De esta forma, su curiosidad científica le hizo preguntarse, ¿por qué ocurre esto? Se pasó 10 años con su hongo metido en un tubo de ensayo en el bolso de la bata, buscando a alguien que le explicase, le purificase ese compuesto desconocido que tenía este efecto. Cuando lo consiguieron, le llamaron penicilina, en honor a Penicillium, el hongo productor de dicho compuesto. La historia cuenta que se empezó a utilizar para tratar una infección en un policía londinense, y si bien al principio el tratamiento fue magníficamente bien, debido a los problemas con la purificación de este compuesto, rápidamente se agotaron las existencias y el policía finalmente murió. Pero se demostró que este compuesto, al que denominaron penicilina y antibiótico, el primer antibiótico descubierto, podía utilizarse contra infecciones bacterianas. Sin embargo, hoy Fleming estaría relativamente triste, puesto que el uso que le hemos dado a los antibióticos no ha sido correcto. Y esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Podemos observar cómo en estudios que se han hecho buscando cepas resistentes a los antibióticos, el porcentaje de estas es muy elevado, llegando casi hasta el 50% en algunos países. Es de especial interés ver cómo el número de resistencias es mucho más elevada en los países del sur de Europa que en los del norte. Esto es en parte por el uso que se le da, el mal uso que se le da a los antibióticos. Por otra parte, en otra imagen de la diapositiva, podemos observar cómo en los últimos años, desde los años 80 del siglo pasado hasta principios de esta década, el número de antibióticos nuevos que se saca al mercado por parte de las farmacéuticas es cada vez menor. De esta forma, si juntamos cada vez mayor porcentaje de bacterias resistentes a los antibióticos existentes y menor herramientas disponibles, tenemos el caldo perfecto para una epidemia o un gran problema en un futuro no muy lejano. ¿Cómo se producen las resistencias a los antibióticos? Pues bien, en gran parte, una parte importante es el uso que le damos a las personas. Por un lado está la ganadería. En la ganadería intensiva, las pérdidas económicas se evitan a cualquier costa. Esto implicó que durante muchos años se utilizasen los antibióticos de forma preventiva. Un ganadero que se dedica a la producción de leche, cuando una vaca enferma, no puede vender la leche de esa vaca ni durante el tratamiento ni durante un tiempo posterior. Entonces le interesa de cualquier manera evitar que cualquiera de sus vacas sea afectada por una infección bacteriana. De esta forma, al incluir antibióticos en el pienso, se evitaban estas enfermedades.
Lo que ocurre es que han provocado, como veremos después, la selección de las bacterias más fuertes y por ende la inutilidad a largo plazo de estos compuestos. Por otra parte, en la imagen típica de anuncio de televisión de los medicamentos, hay un apartado muy importante: lea las instrucciones de este medicamento. Las instrucciones son vitales y las indicaciones del médico también. Tomar un antibiótico durante 10 días, 3 veces al día, implica 3 veces al día durante 10 días y no 2 veces durante 5 días porque me encuentro bien. Este mal uso, no seguir las pautas del médico, no tomar la dosis correcta o tomar medicamento ya caducado, puede favorecer también la aparición de resistencias. ¿Y cómo se las ingenian las bacterias para hacer esto? Pues bien, imaginemos una población de bacterias. Podemos tener un representante entre 1.000.000 de bacterias capaz de resistir pequeñas dosis de penicilina. Una vez que aparece la penicilina en el medio, empiezan a morir las bacterias. Si de repente el factor de selección, que en este caso es la penicilina, empieza a actuar de una forma más leve, dejando vivas a esa bacteria que tenía ligera resistencia, esa bacteria comenzará a dividirse y entonces la nueva población será principalmente resistente a la penicilina. No solamente ocurre eso, sino que encima las bacterias pueden mandarse información entre ellas, de tal forma que si una bacteria es resistente a un antibiótico, puede pasarle esa información a la bacteria que tiene al lado. De tal forma que, sin presencia del agente selectivo, también se puede desarrollar una resistencia. Y lo que es más, cuando una bacteria muere, su material genético queda disperso en el medio donde ha vivido. Y las bacterias que allí quedan vivas pueden coger ese material genético y incorporarlo al suyo propio. De esta forma, si lo que cogen es el gen de resistencia o la información genética causante de una resistencia a un antibiótico, esa bacteria que coge la información de la muerta pasaría a convertirse resistente a un antibiótico. En esta imagen podemos ver cómo, si bien el cáncer, como comentaba al principio, en algún periódico se ha comentado, como si bien el cáncer causa unos 8,2 millones de muertes al año, las bacterias, las infecciones bacterianas que actualmente no llegan a los 3/4 de millón, podrían convertirse en 2050 en 10 millones de muertes. Aquí tenemos dos problemas. Por un lado, el incremento bestial del número de muertes debido a estas causas. Y por otro, a que esto se debe a que estamos perdiendo las herramientas que tenemos. Mientras que en el caso del cáncer, por ejemplo, esperemos que para 2050 hayan mejorado el número de tratamientos, la detección o cualquier variable que sea beneficiosa para su tratamiento. Por último, para ir terminando, quiero tener en cuenta 3 pequeños mitos que se comentan acerca de los antibióticos y que me gustaría que el espectador quitase de su mente. El primero de ellos es que la resistencia a los antibióticos ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente. Es mentira. Nosotros no nos podemos volver resistentes a un antibiótico. Son las bacterias las que se vuelven resistentes a un antibiótico. De esta forma, si nosotros no cumplimos con el tratamiento al pie de la letra, una infección bacteriana que a nosotros aparentemente se nos ha curado ha podido generar una población resistente de bacterias que contagie a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres o abuelos, y a ellos les causa un problema mucho mayor, puesto que la herramienta que habrá que utilizar ha dejado de funcionar. Por otro lado, el típico consejo de abuela, de me han sobrado un par de pastillas, de cuando me dieron antibiótico las guardo por si acaso. Eso es un error catastrófico, puesto que ese medicamento puede en primer lugar perder sus propiedades por el paso del tiempo, cuando se pasa la fecha de caducidad, y por otro lado, porque los antibióticos hay que tomarlos con un estricto tratamiento médico. Vas al médico, te diagnostica una infección bacteriana y te receta un antibiótico con unos días determinados y unas dosis determinadas que deben cumplirse, como he dicho, al pie de la letra. Por último, me gustaría que recapacitemos un poco y seamos conscientes que esto no es algo que ocurra en países del tercer mundo, que ocurre en países desarrollados y que es una lucha que debemos tener todos. Un buen uso de los antibióticos, una conciencia de que su uso es para unos casos concretos y siguiendo unas directrices muy concretas, puede ayudarnos a que en un futuro no haya tantas muertes por bacterias superresistentes como se pronostican. Y ya para terminar, me gustaría agradeceros vuestra atención. Si queréis hacerme alguna pregunta por medio de correo, estoy abierto a ellos y espero haberos hecho reflexionar un poco sobre el uso de los antibióticos y los grandes problemas que nos pueden traer a un plazo cada vez más corto. Muchas gracias.